Mercedes, buenas noches. Mercedes, buenas Bu- noches. Buenas noches, estimado profesor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás, Mercedes? Bien, gracias. Aquí excusándome de las clases anteriores que no había podido asistir. Ah, Bueno, bueno, tenía un problema de migraña, pero ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. me alegra mucho. Bienvenida. Gracias, profesor. ¿Y lograste entrar a la plataforma a revisar los contenidos? Yo sí, claro que sí, pero tuve un problema para descargar el link. Vi los videos de las clases Sí. y pues más o menos, y tengo una confusión en cuanto a la tarea y pues ayer que más o menos estaba resolviéndola, pues fue como un poquito tarde para la entrega, pero realmente pues tengo alguna confusión. Sin embargo, pues estuve viendo los contenidos. Ese link de la app o algo, eso sí, no pude descargarlo, profesor. Ah, ok. Bueno, ya vamos a hablar de eso entonces. Listo, profesor, muchas gracias. Vamos a esperar unos minuticos mientras que entren tus compañeros. Y Amy, ¿cómo te ha ido? Mercedes, ¿cómo estás? Y María José. Ya con Mercedes nos saludamos. María José, encantado de saludarla. Y Jamie, encantado de saludarla. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañera. Bendiciones. Noté, mis queridas estudiantes, que solo Henry y Jamie pudieron ingresar al link, ¿sí? Y yo voy a hacer el ejercicio. Pregunto, María José, ¿no fue posible que ingresaras? Profe, ¿cómo estás? ¿Te ¿Cómo te refieres? va? Bien, sí, señor, gracias a Dios. ¿Te refieres, profe, a lo de el calendario, el programador, sí? Sí.
Sí, profe, yo pude ingresar y de hecho en la clase tú nos dijiste que hiciéramos como que lo probáramos y todo esto. Y yo estuve colocando ahí cosas de mi semana y demás del trabajo que tenía que hacer, pero Chévere. no entendí muy bien lo de la entrega que tocaba hacer. Quisieras preguntas respecto a algunas características del programa, ¿sí? Y respondieras otras, por ejemplo. Entonces, yo preguntaba en el programa, miramos acá, recursos. Entra por favor a la plataforma y entrar y explorar las alternativas que ofrece para el desarrollo de un proyecto, verificar si cumple con estas 5 etapas básicas que debe cumplir un proyecto. ¿Qué análisis situacional o diagnóstico? ¿Qué? Análisis situacional o diagnóstico. 2, ¿por qué? Objetivos, propósito a corto, mediano y largo plazo. 3, ¿cómo? Estrategia, programa general que ha de seguir el proyecto para lograr eficiencia. 4, ¿cómo? Plan de acción, detalle de implementación, ejecución del proyecto, actividades, responsable, cronogramas, recursos implicados. ¿Y para qué? Retroalimentación, seguimiento, indicadores de gestión e indicadores de retroalimentación, hitos. ¿Sí? ¿Qué es esta guía de preguntas que formulé acá? Para todos. No era muy claro, pero pues la idea era o es entrar y mirar si el programa nos proporciona esa información, ¿sí? Si proporciona estas etapas. Sí y no, cuáles de ellas sí, cuáles no, si las vimos o no las vimos, básicamente observaciones que en la manipulación del proyecto se podrían ir presentando. ¿Listo? Ese era el ejercicio. Como veo que muchos no lo pudieron hacer, voy a volver a abrir la fecha, ¿listo? Para el próximo lunes. Entonces, de aquí al lunes, hoy vamos a explorar un poco qué es lo que se busca. Me contestan esas preguntas, ¿listo? ¿Sí? Y lo damos como la primera evaluación. ¿Les parece bien? Profe, qué pena una pregunta. ¿Las Sí. preguntas están dónde? ¿En la misma aplicación? Están en la plataforma. Ahí, Pero cuando tú yo miré en la entras a plataforma y no lo encontré. tienes que entrar a corte 1. En corte 1, donde dice actividades de aprendizaje. Ok. ¿Listo? Entra ahorita y me confirmas. Entra de una vez. ¿Listo? Sara, bienvenida. John, bienvenido. Henry, gracias por responder las preguntas. John, creo que no pudiste entrar. Entonces, para John, para Sara, para Mercedes, para Josué, si no pudieron entrar, y para María José, vamos a hasta el próximo lunes para que contesten esas preguntas, ¿listo? Listo, Buenas Josué. noches. Listo, profe, gracias. A ti, John, y a ti, Henry. Gracias, profesor. Con gusto, con gusto. Entonces, listo. ¿Ya las tienen ahí? Entren todos a la plataforma y verifiquen que puedan ingresar. Yo en este momento voy a estar ingresando, ya estoy haciendo edición y voy a cambiar la fecha de una vez, ¿listo? Quiero que miren si la fecha ya desaparece cambiada. Tienen que cerrar y entrar otra vez para que puedan ver las opciones de cambio. Entonces vamos a ponerla para el lunes. El lunes próximo es 21, ¿listo? ¿Ya les parece actualizada? Sí, profe. 21 de agosto, tarea Project Analysis. Sí, sí aparece ya actualizada. Bueno, perfecto. Entonces ya pueden contestar ahí sin problema. Gracias. Profe, Señora, a mí aún no me aparece. tienes que salir y volver a ingresar Tienes que para que actualizar tu página, James. actualizar tu página. Gracias, gracias.
Listo. Bueno, muy bien. Vamos a ingresar entonces a nuestras presentaciones. Profe, Señora, creo que a mí no me aparece porque como yo cargué las preguntas que me generó el programa que estuvimos explorando, más no contesté las preguntas que usted había colocado en la actividad. Yo creo que es por eso que no me aparece. ¿Cómo no, podría ser? puede, de pronto ver que la cargaste mal porque no tendría nada que ver, aparecerían con respuestas distintas. No tendría por qué. Y si revisa cómo lo cargaste y si es necesario lo vuelves a cargar. Ay, gracias, profe. ¿Listo? Y no tendría por qué afectar. Bueno, muy bien. Entonces voy a abrir aquí una diapositiva para revisar eh, nuestro programa. Ya vi las preguntas, profe. Ah, bueno, listo. Listo. Subo mi presentación. ¿Están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar, voy a recapitular un poquito sobre estos temas. Estamos trabajando en la parte conceptual de los proyectos y hemos logrado empezar a familiarizarnos con algunas herramientas que nos ayudan a formular proyectos, ¿sí? De hecho, la herramienta más versátil es el Excel, sobre lo cual voy a mostrarles ahora algunas posibilidades. Eh, los conceptos generales nos dicen que la formulación de proyectos es una metodología, ¿listo? Es una metodología. Y que esa metodología lo que busca es desarrollar capacidad para convertir ideas en éxitos o problemas en soluciones. Eso es lo que buscamos con la formulación de un proyecto. El marco de los proyectos, pues, es sin duda la sistematización o la exposición secuencial, coherente y consecuente de las actividades que se implican en un proyecto, en una idea o en la solución de un problema. Las dos cosas son válidas para proyectos. Una idea que quiero convertir en una realidad exitosa, por supuesto, o un problema que debo resolver mediante la aplicación de una metodología sistemática, secuencial, consistente, coherente, en busca de que esa solución se haga factible, ¿sí? Por lo tanto, el marco metodológico de los proyectos son los procesos. El marco metodológico de un proyecto es un proceso, ¿sí?
Como metodología, la formulación de un proyecto entraña una serie de pasos. Y para que ocurra, según ellos, la magia, pero realmente aquí no hay magia, eso no es verdad, deben cumplirse criterios en cada fase. Precisamente no hay magia porque los proyectos no están diseñados para ser deliberados ni al azar, sino que por el contrario procuran cubrir todas las instancias de riesgo para que estos sean seguros, medibles y sobre todo tengan en cuenta esto, predecibles. Es decir, que uno pueda visualizar si el proyecto está bien enfocado, va bien, está mal enfocado o va mal. Si uno tiene esa posibilidad, puede corregir. La razón por la cual hacemos un proyecto y desarrollamos las actividades que buscan convertir ideas en éxitos o problemas en soluciones es porque queremos disminuir el riesgo y hacerlo predecible. Queremos tener el control de su desenvolvimiento y evitar errores. Si el proyecto que está desarrollando no es susceptible del control ni de la predicción, pues no lo enmarque en un proyecto. Por ejemplo, uno dice, voy a hacer una obra para el Señor. No tengo los recursos, pero Dios habló a mi corazón y en sueños tengo que yo lo voy a realizar. Pues eso es muy difícil de llevar a un proyecto, porque está haciendo parte de su relación con Dios, de la certeza que usted tiene con Dios y seguramente en la lógica y en la racionalidad de los proyectos, ese proyecto no va a ser enmarcable, ¿sí? O esa actividad que va a desarrollar para Dios no se va a poder enmarcar, no se va a poder contextualizar en un marco lógico, porque estamos hablando de fe, de un marco que no tiene lógica, sino que tiene la revelación, el discernimiento y la relación con Dios, ¿sí? Ahora, usted me puede decir, no, el proyecto que Dios puso en mi corazón fue una fundación. Bueno, es que una fundación puesta por Dios en el corazón tiene dos tiempos y tiene dos circunstancias. Un tiempo que es el tiempo que define Dios para realizar la obra que Él nos está llamando a hacer. Y unas circunstancias que son las circunstancias que le pertenecen a Dios, que permiten superar todas las dificultades. Pero eso no dice que tenga otro tiempo, que es el tiempo en que nosotros le cumplimos a Dios, somos diligentes para hacer aquello que Él nos está pidiendo. ¿Por qué? Dios no nos va a pedir hacer cosas que no son posibles para nosotros. Y las que son imposibles para nosotros, seguramente Dios las va a guiar, las va a orientar y las va a hacer posibles, pero nosotros vamos a entender que van a ser posibles en nosotros. Como cuando Dios le pide a Noé que construya el arca. Le pide que construya el arca porque algo tenía que saber de carpintería Noé, algo tenía que saber de arquitectura, de construcción, algo tenía que haber en él para que Dios lo utilizase con ese propósito, además de su corazón, y seguramente esto es lo principal, dispuesto. En su corazón dispuesto también estaba la disponibilidad para hacer las cosas para Dios. También le dio el tiempo, también le dio las personas, también le dio los recursos, y eso, de alguna forma, él tuvo que haberlo visualizado o planeado para hacerlo de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas que en esos proyectos que Dios nos da, está en nuestra capacidad planear. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué puedo planear? Entonces yo digo, voy a desarrollar una fundación para dar almuerzo a niños, pues yo tengo que cumplir un marco que además del marco legal, del marco espiritual, me exige
la ley, la normatividad nacional colombiana, y si no estoy en el marco de la normatividad, pues puede llegar cualquier persona allí y decirme, pastor, muy linda su obra, pero resulta que usted no tiene una cocina apropiada para los almuerzos que le está dando a los niños. Usted tiene aquí un garaje, tiene las ollas puestas sobre unas estufas muy peligrosas, usted no está lavándose las manos para cocinar, los platos y las cosas que está utilizando para preparar los alimentos no están higiénicamente conservados, le voy a cerrar eso, y te cierran la fundación. Entonces, la iniciativa muy linda puesta por Dios, y la estamos haciendo, y de pronto Dios nos está dando los recursos y tenemos de manera maravillosa y milagrosa una serie de cosas que no teníamos, pero por otro lado tenemos que cumplir con una normatividad, o si no nos cierran la fundación. Esto fue real, ocurrió en el barrio El Paseo hace 23 años, y estando nosotros montando esta fundación, pues me dijeron a mí, yo no era pastor aún, me dijeron, venga, doctor, ayúdenos, asesórenos para montar esto. Yo fui y miré el lugar donde estaban montando, yo participé de esa hora dándole recursos para que entregaran los almuerzos. Entonces me pidieron inspeccionar lo que tenían, y dije, no, eso está muy mal montado. Usted tiene que tomar esta casa y acondicionarla para eso. Y luego de eso, esto que tiene que funcionar como una fundación, hay que formalizarlo frente a las entidades, porque si no mañana cualquier persona se intoxica, cualquier cosa pasa, usted va a tener que responder, y eso va a ser muy costoso y doloroso para usted y para las familias que están implicadas en este proyecto, incluso para nosotros que colocamos recursos. Entonces, armamos un proyecto, y con el proyecto, pues hoy tienen una fundación, tenemos una fundación que da alimento a 96 niños todos los días en aquel barrio. Entonces, sí es posible, pero hay que planear, ¿listo? Para eso es que estamos hablando de estos conceptos. Muy bien. Entonces, no me acuerdo si esto lo alcanzamos a ver o no, pero voy a repasarlo. Es una metodología, ¿verdad? Como tal, sigue una serie de pasos que de forma congruente responden a un objetivo y buscan un resultado preciso o medible. Entonces, observe lo siguiente. ¿Listo? Es una metodología. Lo primero que tiene esta metodología es un marco. Tiene un objetivo. Ninguna metodología está carente de un objetivo. Todas tienen un objetivo. Si no, no permiten seguir una metodología. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, este objetivo está dividido en dos. Uno es el propósito. ¿Listo? El propósito. Y lo otro es el objetivo. El propósito a veces lo enmarcamos en lo que conocemos como la misión y visión. Y el objetivo vienen a ser las cosas que espero lograr con esa visión y con esa misión. En otros casos, el propósito es la palabra que Dios nos dio para desarrollar ese proyecto. Y el objetivo es lo que es nuestro, lo humano, es cómo yo voy a alcanzar el propósito que Dios me dio. Entonces, si Dios me dice, monta una iglesia, vas a desarrollar una obra para mí, vas a abrir una iglesia, yo digo, el propósito de Dios es salvar, porque para eso se constituyen las iglesias, para acercar a Dios a las personas y que éstas hallen salvación. Entonces, Señor, yo voy a cumplir con tu propósito. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Conseguir un lugar que pueda sostener con los recursos que tenga hoy. Porque si yo consigo uno que no pueda sostener con los recursos que tengo hoy, voy a hacer una serie de esfuerzos y quizás tú me proveas, pero voy a restarle posibilidades a otros de que estén bien, que estén tranquilos, los puedo conducir a la desesperación, porque esto que tú me haces muy lindo, es muy loable y es muy bonito y hay que hacerlo, pero no puedo afectar sus vidas, salvo la mía si quiero hacerlo, porque estoy convencido de que tú me vas a dar los recursos. Entonces, hasta donde me compete a mí, hasta ahí,
doy esto y otorgo esto y concedo esto. Pero cuando ya toca a otros y corresponde a otros, tengo que mirar hasta dónde ellos son, son factibles de ser comprometidos o se pueden comprometer. Y ahí voy delimitando mis objetivos. ¿Sí? Entonces, esto me va a servir para concadenar una serie de cosas, de actividades. Voy a sumar una serie de actividades para llegar hasta acá. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es en dónde estoy. Mejor dicho, cuáles son mis capacidades y cuáles son mis limitaciones. Capacidades y limitaciones según este propósito. Estas capacidades y estas limitaciones son las que aterrizan estos objetivos, o por lo menos los hacen sensatos. ¿Sí? El Señor me dijo, por ejemplo, yo tengo la iglesia, ¿no? Y yo quiero crecer la iglesia. Donde estoy pago 3 millones de pesos de arriendo. Y yo quiero tener una bodega donde me quepa, ahí me caben 200 personas, pero yo necesito una donde puedan ir 1000. Y ya vi la bodega, pero esa bodega vale 15 millones. Pues, ¿cómo voy a pasar de 3 millones a 15? Sí, yo no tengo esos recursos. El Señor me dice, sí, hazlo. Yo voy a respaldar. Digo, listo, Señor. Para que tu respaldo sea real en mi propósito, en el propósito tuyo, necesito subir el número de personas en la iglesia a 400 personas. Entonces voy a comenzar por abrir 2 cultos y si 2 cultos más. Si ya tengo 3 y lleno los 5, con 5 cultos, Señor, yo voy y consigo la bodega y la abro porque los 15 millones, pues no los voy a conseguir todos, pero voy a tener 10. Ya no me van a hacer falta sino 5 y yo los 5 sé que tú me los vas a dar. Pero ¿cómo me voy a arriesgar cuando hoy tengo 3? A lo sumo puedo ir a 5 con 10 más. El problema no es un mes. El problema es que yo voy a firmar un contrato y ese contrato me va a llevar un mes, otro mes, y cuando me dé cuenta, los 10 millones que me faltan se volvieron 50 o se volvieron 100. Termino apretando a toda la congregación para que den más plata y desesperándolos, o volviendo donde estaba y desilusionando a todos con el cambio que hice. Entonces Dios también nos pide ser un poco sensatos. Entonces aquí está las capacidades y aquí están las limitaciones. ¿Sí? ¿Qué capacidades tengo y qué limitaciones tengo? Yo sé, y en esto surgen muchas cosas, como por ejemplo, ¿y dónde está la fe? Sí, la fe está, claro, y sé que Dios va a permitir que tenga eso que el propósito está cumpliendo, pero lo voy a ir haciendo basado en las cosas que vaya logrando. Y si la fe está ahí, pues sí, Señor. Yo sé que en un año voy a tener esa bodega para 1000 personas porque voy a llenar estos 5 cultos y con seguridad de aquí a 6 meses tengo 6. Y cuando tenga 6, tengo la bodega y no voy a tener que colocar plata adicional porque todos los recursos van a llegar de la misma gestión que hagamos. Entonces, capacidades y limitaciones. ¿Listo? ¿Quién me puede dar un ejemplo de ustedes de esta primera apreciación que hacemos sobre los proyectos? Tener un propósito y unos objetivos. Y definir los objetivos basados en las capacidades y en las limitaciones. ¿Quién quiere arriesgarse a darme un ejemplo? O a darnos a todos nosotros un ejemplo. No todos. A ver, yo miro las caras. Uy, María José está que se habla. Yo también. Daniel Fernando está que se cuenta. Sara Valentina también. No, 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 hable cualquiera. Profe,
Qué pena. Adelante. No. Atrás. ¿No? No, que para que me haga el favor de explicarme un poco más qué es lo que demanda de nosotros, por si. ¿Cuál tema? Perdóname. No me oyó. Sí te oí, pero me dijiste que para que te explique un poco más el tema de ustedes. Mi No, pregunta no, no, es, lo que usted quiere que nosotros les respondamos ahora, que no entendí. Mercedes. Mercedes, mira, lo que estoy diciendo que les invito a hacer es lo siguiente. Voy a hacerlo otra vez acá. Todo proyecto tiene un propósito. Debe tener un propósito. ¿Sí? ¿Listo? Ese propósito en unos proyectos es muy racional y entonces no tiene problema porque pues parte de un proyecto. En otros, como en el caso de ustedes, y por eso nos cuesta hacer un esfuerzo para entender la necesidad de hacer proyectos, de formularlos y evaluarlos, el propósito puede venir de Dios. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando un propósito viene de Dios, es muy difícil entrar a cuestionarlo, porque decíamos la clase pasada, pues si Dios nos habló y nos dijo que hiciéramos esto o aquello, pues uno con qué autoridad le dice a alguien no lo haga. Es que ni la mujer. Bueno, claro que cuando la mujer dice no, es voz de Dios. Pero muchas cosas seguramente hemos hecho atendiendo la voz de Dios en contra de todo el sentido común, de la lógica, de todos los demás. Y es factible que les haya resultado. También es factible que no haya resultado, pero no podemos decir que no resultó porque no hicimos un proyecto. No, es factible que no haya resultado porque no fue el propósito de Dios, no era el propósito de Dios, sino que era un capricho mío y creí en mi buena intencionalidad que era Dios el que me estaba pidiendo que lo hiciera de esa manera. Nosotros sabemos cómo revisar cuando se trata de un propósito de Dios. Sabemos cómo se da. Primero sabemos que se sustenta en la palabra y segundo que trae paz. Si no trae paz y no se sustenta en la palabra, no estamos haciendo lo correcto, porque es la forma como Dios nos habla. ¿Sí? Lo segundo es que cuando el propósito es de Dios, todas las cosas empiezan a fluir y empiezan a alinearse de manera divina, porque Dios lo hace de esa forma. ¿Sí? Eso no significa que no haya dificultad, que no haya que luchar, que no haya que trabajar duro, sí, claro, todo eso se puede hacer, pero las cosas finalmente se van dando, entonces ahí nos damos cuenta que era el propósito de Dios. Con todo y eso, ese propósito de Dios va a marcar dos tiempos, ¿sí? Dos tiempos. Voy a mostrarlos acá. Dos tiempos. Un tiempo en el que nosotros nos preguntamos, ¿cierto? Si esto es de Dios, pues Dios va a dar los recursos. Pero por otra parte, ¿qué me corresponde hacer a mí? No es que Dios diga, ayúdate que yo te ayudaré, no tiene nada que ver con eso. No, es que si Dios me pide a mí hacer alguna cosa es porque Dios observa que yo tengo unos talentos y unas capacidades para hacer algunas cosas y va a pedir que yo ponga esos talentos, esas capacidades en su servicio. Se puede decir, no, pero Dios me pidió construir una iglesia y yo no soy constructor, no soy aquí, no, pero el líder. Usted es capaz de conseguir unas personas, conseguir los recursos y construir. Entonces Dios lo va a usar en donde necesite usarlo y va a usar a otros en donde necesite usarlos. A cada uno conforme al talento y al don que el Señor nos ha dado. Eso también es claro. Entonces tengo el propósito, pero el propósito va a necesitar que yo fije unos objetivos. ¿Listo? El propósito y los objetivos. Debo saber muy bien cuál es el propósito. Para saber cuál es el propósito, tengo que escribirlo. Esto fue lo que el Señor me mostró y esta es mi misión
y esta va a ser mi visión dada por Dios. Tengo una visión y una misión. El propósito. Y los objetivos van a ser estos, X, Y y Z. ¿De dónde surgen los objetivos? Los objetivos surgen de acá. Aquí vamos a tener por un lado capacidades y por el otro lado vamos a tener limitaciones. ¿Sí? Todos nosotros, usted y yo tenemos capacidades y limitaciones. Todos los proyectos, todas las empresas, todas las iniciativas tienen capacidades y limitaciones. Podemos estar hablando de una idea que queremos convertir en realidad, ¿sí? O podemos estar hablando, de, no me gustó ese color, no se ve, cambiemos el colorcito, no moleste. O podemos estar hablando de un problema que requiere una solución. ¿Vamos bien? ¿Sí? Estoy hablando de lo mismo que había explicado, pero estoy tratando de ser un poco más ordenado. Atendiendo la solicitud de nuestra compañera, que ustedes no habían conocido todavía, ¿no? Sí, profe, a Mercedes, desde hace, ¿Ya desde la el Sí, conocieron? profe, Ah, vengo bueno. con el Yo, primer sí no, semestre. yo no tenía el gusto y estaba escondida de mí, Plata, todo antes. pero bueno, aquí ya está con nosotros. Entonces, hasta aquí está claro, ¿sí? Decíamos que para lograr este propósito, vamos a encontrar cosas muy buenas. Y es que estas capacidades y limitaciones me van a marcar una serie de acciones. ¿Listo? Para llegar a este objetivo o a este propósito. Primeramente, el propósito me dice, listo, yo lo voy a cumplir, Señor. Tú me estás pidiendo que lo haga, yo lo voy a hacer. ¿Listo? Pero hay una cosa, sí. Yo quiero hacer ese propósito, pero tengo unas capacidades, tengo unas limitaciones. Sobre mis capacidades y mis limitaciones, puedo alcanzar este objetivo. Y para llegar al propósito, a trazar unos objetivos parciales. Voy a primero voy a conseguir esto primero, voy a conseguir esto segundo, esto tercero, esto cuarto, y un día voy a alcanzar el propósito general. ¿Listo? Es como los proyectos nos empiezan a ayudar. Entonces yo tengo una relación espiritual de mi propósito con Dios, tengo mi fe intacta, toda trabajando en favor del propósito, pero por otro lado estoy sustentado en mis capacidades y mis limitaciones para conseguir ese propósito. ¿Sí? Sabiendo que el tiempo es de Dios, que los recursos son dados por Dios, pero que tengo que administrarlos con diligencia, como Dios me pide que lo haga. Por una parte, Dios nos pide creer, pero otra parte también nos pide ser sensatos, ser ordenados. Él es un Dios de orden. Nos pide escribir la visión, ponerle tablas y nos pide planear, porque dice, nadie construye una torre, o sea, una tarea, sin primero calcular si la puede alcanzar o no. Esto es lo que estamos haciendo, ¿listo? Entonces mi pregunta es, Mercedes, para cualquiera de ustedes que quiera participar, Daniel, yo, María José, ¿sí? Yamil, cualquiera de ustedes, la pregunta es, denme un ejemplo de algo que hayan vivido de esta manera, ¿sí? Pues yo tengo un ejemplo. Adelante. Nosotros como familia tenemos una empresa que es sin ánimo de lucro, es una fundación. Se llama Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito y nació en el corazón de mis padres. Hace 9 años ya cumplimos de tener la empresa y
cómo nació fue de una manera muy curiosa porque mi padre trabajó en la gobernación de Cundinamarca como gerente de proyectos del estado por 3, 4 años. Y él llega a un punto crucial donde claramente pues los empleados en la gobernación no es que sean no muy bien pagos. Él con su conocimiento y demás hacía proyectos de otras personas y esto, y él toma la decisión así súper radical de hacer su propio banco de alimentos. Y bueno, mi mamá se monta en el barco y todo esto y empieza un tiempo de creerle a Dios, porque obviamente fue un tiempo de consultar a Dios y Dios mismo fue el que dio el nombre de la fundación, Paz con Propósito, dio el versículo base de la fundación, pero siempre había algo antes, como tú decías, de las capacidades, y era que mi padre ya había sido gerente de proyectos de alimentación de todo tipo, adultos mayores, niños, todo esto. Y mi madre tiene experiencia en todo lo que es el área operativa de cosas masivas, eventos masivos, todo esto. Entonces se creó la fundación, pues con todo el conocimiento de mi papá, pues se pudo hacer contratos, todo esto, licitaciones en el Qué SECOP, bueno. todo lo que lleva el hacer como debe ser una empresa, una fundación, un banco de alimentos. Y empezamos con las uñas porque no fue nada fácil, completamente de ceros, con mercaditos en municipios, en Carmen de Carupa, en Ubaté, con, me acuerdo mucho, kit de aseo para abuelitos, todo esto, pero haciendo las cosas desde el inicio bien, o sea, no como yendo a llevar 10 mercados y ya, sino desde la alcaldía de cada municipio, presentando el proyecto, ganando licitaciones, todo como debía ser. ¿Y el propósito cuál era? Llevar la palabra de Dios mediante proyectos que el mismo Estado aprobara para que se ejecutaran. Y hoy en día, ya luego de 9 años más o menos, hablando de capacidades y limitaciones, pues teníamos Sí. muchas capacidades, pero también limitaciones. Y es que los proyectos del Estado tienen cierto rango. Digamos, se trabaja con un PAE, pero con 100 niños. Si tienes ese rango, se pone en tu, digamos, el historial de la empresa. Y hay ciertos rangos para ir creciendo y creciendo y creciendo. Y esa era nuestra limitación, porque no podíamos presentarnos en proyectos macro si habíamos realizado solamente micro, pero íbamos de a poquito creciendo, creciendo, creciendo y obviamente haciendo las cosas bien. El propósito de nosotros siempre ha sido llegar y trabajar con el mismo dinero del Estado, porque esos son los proyectos del Estado, pero haciendo las cosas bien, a diferencia de los demás que pues se roban la plata y no hacen las cosas como tienen que ser. Y hoy el Ujú. Señor ha permitido que hasta el día de hoy, ahorita que el profe decía lo de si esto es de Dios, Dios va a dar los recursos, así han sido nuestros últimos 10 años, Claro. realmente. Y ahorita estamos operando el plan de alimentación escolar en Cartagena, que son más de 70.000 niños. Y realmente, si hablamos de limitaciones, habían muchas. Simplemente los mismos beneficiarios, los niños o las personas de la alcaldía que te odian porque no les das su palancada de dinero o tantas cosas que se ponen en contra, pero Dios mismo mediante la manera en que hemos realizado las cosas bien, las licitaciones de manera justa, todos los papeles que se necesitan, todos los profesionales que se necesitan para los proyectos, Dios ha dado, como tú dices, me ha cumplido su palabra de que hagamos las cosas y de que podamos ir avanzando, pero sí o sí se necesitaba un conocimiento. Mi padre, pues, gerente de proyectos, hemos necesitado ingenieros, una cantidad de cosas para que de manera natural los proyectos se puedan mover. Y gracias a Dios, hoy en día pues podemos tener ya poblaciones mucho más grandes, miles de niños diarios con su almuerzo, con su refrigerio y tantas cosas que Dios ha permitido simplemente porque hemos hecho las cosas bien, pero bien también como lo decías con las reglas y los parámetros que naturalmente también son marcados. Bueno, María José, muy linda tu ilustración, muy pertinente y muy clara como ejemplo para esta evidencia de necesidad respecto a ser consistentes con la palabra y a ser diligentes, porque eso es lo que básicamente el Señor nos pide, diligencia.
Nos va a dar unos recursos, pero recuerden que nuestra función es multiplicarlos. Y para multiplicarlos hay que ser diligentes. Y cuando Dios nos da recursos para hacerlo, como los proyectos, como la planeación de los proyectos, pues hay que ayudarnos nosotros. Él no lo necesita, pero nosotros sí, para poder cumplir con su propósito. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere contar algo más o les pareció suficiente con el ejemplo? Profe, María. digamos que, o sea, un ejemplo sencillo para aplicar algo como esto es, Gracias, no Daniel. sé, quiero abrir un tiempo de ayuno en la iglesia, no sé. Sí, Entonces, ahí lo que hago, el propósito es el ayuno que, digamos que los tiempos de ayuno bendicen a las personas, nos conectan con Dios y todo eso, digamos que puede ser como el propósito, ¿sí? Las capacidades parten de lo que yo tengo, entonces, digamos, tengo un auditorio, tengo personas que pueden asistir de forma presencial, tengo, no sé, un equipo de personas que nos puedan ayudar. Las limitaciones parten de esas evaluaciones que yo puedo hacer, si es bueno hacerlo cada 8 días, si es mejor cada 15 días, si es solo presencial o si de pronto requiere, bueno, hoy en día modalidad también virtual o de conexión. Algo así es como el desarrollo de lo que se nos está planteando. sí, sí, Daniel. Sí es así como tú lo estás describiendo. Lo que yo te diría es que para una actividad como un ayuno no necesitas hacer un proyecto. Ok, ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la actividad de ayuno en una iglesia es una actividad esencialmente espiritual, cuyos recursos van a venir por sí mismos. Tú no vas a tener que hacer grandes esfuerzos porque el sitio ya lo tienes y lo único que necesitas es el corazón dispuesto de las personas, que vayan y que estén allí y ustedes tener el tiempo, claro, hay inversión de tiempo, pero cuando nosotros nos proponemos ese tipo de actividades dentro de la iglesia, esas cosas las tenemos y Dios las apareja, ¿sí? Y ahí nos apalancamos en otras personas. ¿Qué pienso yo, por ejemplo, en actividades como estas? Si la voy a hacer, voy a planearla de tal manera que la pueda sostener. O sea, si voy a hacer un ayuno, no lo voy a hacer todos los días porque no todos los días voy a poder comprometer a otras personas para que me ayuden y yo seguramente todos los días no lo voy a poder hacer porque tengo otras actividades. Entonces, pienso en eso, ¿no? Pienso en si es sostenible o no. Alguien me dice, pastor, ahora el culto de las 5 de la tarde. Sí, pero es que a mí me toca el de las 7, me toca el de las 9, me toca el de las 11 y también me va a tocar el de las 5, pues no puedo, porque yo tengo los domingos para mi familia o los domingos en la tarde es cuando descanso, los lunes me toca trabajar. Es decir, uno empieza a sopesar ese tipo de cosas que son más fáciles de calcular y no implican grandes erogaciones ni sacrificios en tiempo, en recursos, sino que son más bien de aprovechamiento de los recursos que ya tiene la iglesia o el lugar donde estoy. Entonces yo te diría, ese es el proceso, salvo que lo veas muy comprometedor y que te va a implicar el uso de recursos costosos o por lo menos una afección directa sobre los costos y los gastos actuales de la iglesia, mételo en un proyecto. Si no, no hace falta meterlo en un proyecto, sino sea, como una actividad que uno planea al margen de lo que ya tiene constituido en la iglesia. ¿Listo? o sea que, digamos, este cuadro de desarrollo es para actividades de una envergadura ya mayor, que, Sobre todo que implique el uso de recursos que ok, comprometa el bienestar de la entidad. ¿Sí? Es si uno dice, aquí voy a usar recursos que comprometen nuestro bienestar para estar mejor o para estar o nos van a afectar para no estar bien, lo meto en el marco de un proyecto, calculo los costos, calculo los ingresos, el equipo que voy a tener, otra serie de cosas que vamos a ir aprendiendo se hace en un proyecto y que amerita hacerlo para eso. Pero para una actividad como esta, o por ejemplo que voy a aumentar el número de estudiantes en la escuela bíblica, tengo 20, voy a subirlo a 25. Pues si la afección no es mayor, si con un mismo equipo se puede manejar, no necesita hacer un proyecto específico para eso, ¿sí? profe, Lo perdóneme, ¿me podría repetir lo que su merced comentó? Se desarrollan proyectos cuando hay una inversión de recursos que, ¿qué?
que ¿Verdad? afecten el bienestar. ¿Sí? Porque hablo de bienestar, porque es que el bienestar son varias cosas: el tiempo de la gente, la economía de las personas, la relación entre las personas, el crecimiento de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago planeo en la iglesia un evento y digo, voy a hacer un ayuno, voy a decirle a mi hijo que me lo maneje, pero tu hijo estudia. No, no, primero las cosas de Dios. Entonces está afectando una cosa que es de Dios, que él está estudiando, es de Él. No, es que él tiene que aprender a servirle al Señor y primero el Señor. No, tengo que pensar con decencia y con orden. ¿Sí? Dios no quiere eso en nosotros. ¿De acuerdo? Distinto es que diga, bueno, para este ayuno, este día, yo sí voy a ayudar, no importa, mañana no voy a estudiar, pero es hoy. Pero cuando se volvió una actividad que lo obligó a retirarse, a no responder a su trabajo, a su estudio o a su familia, pues ojo, porque ya estás hablando de bienestar, estás hablando de inculcar o implicar a una persona sin tener en cuenta que esa persona también tiene que ser partícipe voluntaria de sus decisiones. ¿Sí? Y no obligada porque a nosotros nos beneficia. Bienestar es cuando todos somos beneficiados con la decisión que tomamos y estamos de acuerdo con participar de esa decisión. ¿Listo? ¿Listo, Daniel? Sí, profe, más claro. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces aquí ya tenemos dos cosas chéveres, ¿no? Para evaluar, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué es un proyecto y qué no es un proyecto? Hay cosas que no van a entrar en ese marco. O sea, uno, por ejemplo, yo voy a almorzar el fin de semana con mi familia, voy a hacer un proyecto. No, no necesitas para hacer un proyecto. Las actividades de ese tipo son más espontáneas. Ah, no, voy a hacer una fiesta para traer a toda la iglesia y voy a traer una banda para que les ministre música todo el tiempo y voy a montar juegos para niños y voy a hacer un asado para el almuerzo de esa reunión. Pues eso ya es un proyecto, porque es distinto una fiesta para la casa de 5 personas o de 10 a hacer una fiesta para la iglesia que tiene de por medio a 100 o a 200 personas, donde hay que llevar bomberos, hay que llevar ambulancia, hay que tener los permisos. Eso ya es un proyecto, ¿sí? Porque se implican recursos y se implican gastos. Nosotros decimos, vamos a hacer un proyecto en la Plaza Simón Bolívar, con el AC24, con los pastores de la ciudad. Y yo normalmente encabezo ese desarrollo y ese lineamiento de proyecto, listo. Venga, metamos en un proyecto, eso nos va a costar 300, 400 millones de pesos. ¿Cómo los vamos a conseguir? Los vamos a pedir a distintas entidades, a empresas, lo vamos a pedir a las personas, los va a aportar cada pastor, quién puede aportar qué, cuánto puede aportar cada uno. Y si los recursos no están, pues no se hace, porque pues es que vamos a comprometer recursos y el bienestar de la gente y eso es delicado. No vamos a montar un evento allá, improvisar, que monten una carpa que se caiga, un sonido que no sea adecuado, que no se le pueda pagar a la policía para actividad alrededor, que no se pueda tener una ambulancia, que no se pueda pagar bomberos, que no se puedan pagar los permisos, que no se pueda difundir, porque hice todo, pero no fue nadie, me gasté un montón de plata que pues me obligaba a ser dirigente en la convocatoria. ¿Cuántas personas van a ir? ¿Cómo aseguro que vayan a ir las personas? Tengo un evento el 19 de agosto en la localidad y lo primero que hicimos fue ir a 3, 4 iglesias grandes. ¿Cuánta gente pone usted? No, yo pongo 200, listo. ¿Para cuánto es la gente? Pues el evento, para 500 personas. Y es factible que lleguen 1000. El lugar está para 1000, pero tenemos 500 fijas. Sabemos que 500 van a ir. Entonces uno puede asumir el riesgo. Eso es parte de un proyecto. Pero ¿qué tal montar un evento para 500 personas? Y me pasó a mí con empresarios, un evento para 100 personas en un hotel con almuerzo y desayuno, y llegaron 20 personas. Sobraron 80 almuerzos y 80 desayunos. Pues sí, uno se lo lleva a una fundación, pero eso nos costó 9, 10 millones de pesos que los perdimos. O sea, los perdimos porque cumplieron otro propósito y no el propósito para el cual estaba establecido. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos
y para eso hacemos los proyectos. ¿Listo? Muy bien. Voy a seguir. ¿Ya tomaron la fotico de esto? Sí, señor. Listo. La palabra proyecto es tan amplia que suele acompañarse de un adjetivo como productivo, social o personal. ¿Sí? O sea, porque ese proyecto, como tú lo acabas de notar con tu buena intervención, Daniel y María José, puede ser muy grande como puede ser pequeño. Pero además de eso, puede ser un proyecto productivo. ¿Qué significa un proyecto productivo? Un proyecto que va a generar recursos. Puede ser un proyecto social, es un proyecto que va a generar la gratificación y el mejor estar o el bienestar de algunas personas. ¿Y qué es un proyecto personal? Es algo que yo me propongo hacer para el bienestar propio, para mi vida. Entonces, mi proyecto, terminar una carrera, mi proyecto, viajar al exterior. ¿Por qué meto en el marco del proyecto un viaje al exterior? Porque es que un viaje al exterior no es que me voy a gastar este fin de semana 200.000 o 500.000 pesos. No, es que me voy a gastar 40 o 50 millones de pesos en un año. Pues tengo que meterlo en un proyecto. Mi hijo, el menor, dijo, yo quiero ir a Canadá. Yo quiero perfeccionar mi inglés y hacer un curso allá con la entidad bancaria con la que estoy. Listo, ¿cuánto te vale eso? No, eso nos vale 25 millones. Nosotros dijimos, venga, aterricemos eso, 25 millones, ¿qué es? Dije, no vale 25, te vale 40 millones de pesos. Entonces, no vas en estos 6 meses, sino vas hasta dentro de un año que podamos reunir los recursos y que tengamos los recursos sin tener que pedir prestado y sin tener que estar ahorcados con nada. Entonces nos dedicamos a mirar recursos por acá, él hizo una solicitud de sus cesantías, etcétera, etcétera. Por el otro lado teníamos una plata por ahí con mi esposa, le reunimos, colocamos la plata en banco, váyase tranquilo. Se gastó 47 millones, quedaron 13 millones de pesos y ahora que ya está ejerciendo su especialización, lo que hizo por allá, pues empieza a reponer la plata, pero no tuvimos la angustia, proyecto personal. Así deben hacerse las cosas. Yo quiero ir a Israel, hace 3 años no voy, pero estoy ahorrando para ir sin necesidad de ahorcarme, ¿no? Ir de manera armónica y bien, es un proyecto personal. Entonces, los proyectos personales también existen, ¿listo? ¿Sí? Profesor. Dependiendo de la naturaleza, la formulación toma una connotación específica. Si es un proyecto productivo, la formulación es una. Si es un proyecto social, la formulación es otra. Y si es un proyecto personal, la formulación es otra. Observen cómo esto está definido para que para nosotros, que esto puede resultar insulso, innecesario o no aplicable, es totalmente aplicable. Esto es escrito desde la academia. Para los proyectos sociales, personales y productivos existe una formulación. Aquí no estamos improvisando ni forzando una metodología, ¿no? Hay una metodología para los proyectos sociales, hay una metodología para el proyecto personal y hay una metodología para los proyectos productivos. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos generales? Lo cierto es que en todos estos contextos aplicarás una serie de pasos para, uno, identificar la necesidad. Tú tienes que identificar una necesidad, ¿sí? Esa necesidad va a definir el tipo de proyecto y la envergadura del proyecto. ¿De acuerdo? Es la necesidad la que lo va a definir. Vamos a ver, ¿qué necesidad hay de esto? ¿Qué necesidad hay de un culto adicional? ¿Qué necesidad hay de una fundación? ¿Qué necesidad? Y puede surgir, mi necesidad está en hacer caso a lo que Dios me ha pedido. Sí, pero ¿cuál es la necesidad? No, Dios me ha pedido esto y la necesidad es esta. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre esa base. Lo primero es eso. Lo segundo, esa necesidad debe ser descrita.
Ya la tengo, pero tengo que, ¿qué significa escribirla? Que yo la voy a ubicar en términos de a cuántas personas le corresponde esa necesidad, en qué intensidad está y cuánto puede costar satisfacer esa necesidad. O sea, empiezo a describir las implicaciones que tiene la necesidad y la satisfacción que ésta requiere. Eso es describir. Después, proponer objetivos o beneficios. Entonces, de acuerdo con eso, pues yo planteo los objetivos. Si por ejemplo la necesidad es que en Bogotá, en Bogotá y en Colombia, el 47% de la población es pobreza y miseria, y yo no, la necesidad que Dios me colocó es ayudarle a todos los que están en pobreza y miseria en el país. Pues venga, un momentico, porque eso no lo puedo hacer yo solo. Entonces, si Dios colocó eso, es porque Dios necesita que yo más bien trabaje con una serie de entidades y de pastores para poder lograr esto. Con seguridad Dios nos va a pedir que hagamos eso, salvo que nos presente la fórmula, ¿sí? Yo estaba pensando, por ejemplo, en la fórmula de un producto para las personas que no tienen cómo pagar Transmilenio. Hoy venía para acá, para la universidad, y vi como una muchacha pasaba con su esposo por la 26 y el muchacho se subía por la avenida para no pagar el Transmilenio y la muchacha después pasaba entre ellos de los carros, le pasaba a la niña al muchacho porque ella no podía subir al Transmilenio y ella se quedaba y él se iba con la niña. Y yo decía, uy, Dios mío, es que para uno es fácil decir estos miserables, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no tienen sensatez? ¿Por qué no pagan? Deberían pagar. Sí, es factible. Pero es que realmente hay días en donde la gente no tiene con qué pagar. Es verdad. O sea, hay momentos, es que estamos hablando de 2.500, no sé cuánto está un tiquete ya. Y tener todos los días 10.000 pesos de transportes o no sé cuánto. La verdad no es fácil. A mí me dolió el corazón y dije, ¿qué debiera hacer uno? Pues en lugar de criticar, proponer una solución. Yo diría, por ejemplo, que uno de su sueldo podría dar mensualmente 20.000 pesos. Y eso que se lo descontaran a uno y fuera una bolsa y le dieran a las personas de menos recursos una tarjeta que use con 5 tiquetes. Cada 5 ella paga uno y los otros 4 le salen gratis con lo que uno da. Y entonces esta persona, ¿qué hace? Por lo menos paga uno. Es uno que ya va a pagar y los otros 4 los pagamos nosotros. Y de esa forma le ayudamos a las personas que no tienen para pagar un Transmilenio. Yo lo haría, con todo mi corazón lo haría. No puedo darle a los 700.000 que se pueden estar colando, pero le puedo dar a 4 al mes. Y si el otro que piensa como yo le da otros 4 y otro le da otros 4 y otro le da otros 4, tenemos de pronto 500.000 bogotanos dando 4 tiquetes, estamos hablando de 2 millones de tiquetes al mes. Yo creo que uno puede encontrar soluciones y Dios le puede dar cosas como estas. Entonces, de eso se trata un proyecto, de mirar cómo lo hace uno factible, sin tener que dañar a nadie, quitarle a otros, lastimar a otros, porque no se trata de eso. Yo voy a conseguir la presidencia de la República, entonces voy a mandar a que hagan guerras en la calle para que me nombren a mí. No tiene sentido, ¿no? Cuando uno debe hacer las cosas de manera organizada y si son dadas por Dios, Dios le va a decir cómo hacerlas, le va a mostrar cómo hacerlas. ¿Listo? Identificar y cuantificar los recursos. ¿Listo? Entonces ya tengo los objetivos, entonces yo tengo que identificar y cuantificar qué recursos se implican en ese proyecto. Estos son condiciones básicas en la construcción de un proyecto. ¿Listo? Listar las tareas necesarias, crear un checklist de las tareas. Toca hacer esto, 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 esto. Dentro de esas tareas hay unas tareas que son definitivas, se llaman hitos. Una tarea que es definitiva y que demarca el progreso, el avance del proyecto, se llama un hito. Normalmente a uno le preguntan cuáles son los hitos de su proyecto. Cuando les pregunten eso, ustedes ya saben que un hito es una actividad
que es clave. Por ejemplo, yo digo, voy a abrir un punto más. ¿Cuál es mi actividad clave? Equipo. Que tenga los de la alabanza, que me ayuden los del servicio a recibir las personas, que me ayuden los del sonido a estar conmigo ahí en el sonido cuando se necesite, que me ayuden con los recursos, que las personas que dan la bienvenida. Si no tengo equipo, uno solo no puede, muy difícil. Cómo trae gente, cómo la consolida, bueno, ustedes saben todo eso. Y eso, así uno quiera y se sienta Superman, hermano, uno necesita tener un equipo. Entonces digo, tengo el equipo, tengo el hito, ¿sí? Después de eso, pues que tenga gente, que tenga por lo menos 20 personas con que empezar y que se comprometan. Entonces ya tengo el segundo hito, tengo compromiso en 20 personas que me van a ayudar a darle fuerza a esa reunión. Pero si no tengo a nadie, si me dan 2 pelagatos, me quedé con 2 pelagatos por mucho tiempo. Bueno, pelagatos no existen, pero bueno. Y lo otro es, el sexto es prever un tiempo de ejecución. Entonces los tiempos de ejecución también son de prudencia y de sensatez, ¿no? Esto puede tardar. Hoy me decía un señor de una empresa cafetera que visité ayer en el Huila, ustedes saben que por eso no pude estar presente en clase, y el señor es de una compañía grandecita en el Huila. Me decía, mira, llevo 2 años invirtiendo en esta empresa y ya no sé cuándo puede empezar a recuperar la plantilla. Me empezó a ahorcar el tiempo. Le dije, ¿tú calculaste el tiempo de recuperación de la inversión? ¿Qué es eso? Le dije, sí, el tiempo de recuperación de la inversión es que tú dices, voy a comprar una maquinaria, voy a comprar unos equipos, eso me vale 500 millones de pesos o 1.000 millones, y esta plata la tengo que recuperar en tal tiempo. Me dijo, no, yo pensé que iba a empezar a vender al año y que a los año y medio, 2 años, yo ya tenía la plata que había colocado. Eso hay que calcularlo. Si tú has invertido, ¿cuánto invertiste? Me dijo, no, yo invertí 1.500 millones de pesos. Le dije, bueno, listo. En libras de café, ¿cuánto es eso? ¿Y cuántas libras estás vendiendo? Pues necesitas vender esas libras para poder llegar a ese punto de equilibrio en 2 años. Y no lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo vas a hacer para vender más? Ahí se empiezan a aterrizar los proyectos. ¿Sí? Un proyecto igual de una iglesia. ¿Y yo cuántas personas necesito en promedio que asistan a un culto para abrir un culto? Porque pues es que eso tiene como, debe tener cómo sostenerse. O si no, uno termina haciendo cosas inusitadas que han llevado, el año pasado se cerraron cerca de 1.500 iglesias en Bogotá. Eso es muy doloroso. Y no todas se cerraron porque, no, es que Dios no lo respaldó, es que el Señor no daba testimonio. Sí, seguramente hay razones de eso. La gran mayoría, porque no calcularon en qué estaban entrando y con qué se estaban comprometiendo. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Séptima, y finalmente precisar cómo hacer el seguimiento. Entonces, el proyecto debe tener ese espacio, la oportunidad de que podamos hacer seguimiento para hacer correctivos, ¿sí? El seguimiento es clave para hacer correctivos. ¿Listo? O sea, si yo puedo hacer seguimiento y no puedo hacer correctivos, ¿para qué hago seguimiento? ¿Sí? O sea, si yo no puedo corregir lo que va mal, pues no hago seguimiento. El proyecto debe permitir hacer seguimiento, pero también para hacer correcciones. Si uno tiene una mente obstinada y va mal, le dice, no, pero es que yo, no importa, yo voy a llegar. ¿Para qué le hace seguimiento? Si usted no va a cambiar las cosas, no las va a organizar, no va a tomar otras decisiones, si va a empecinarse a llevar las cosas como ya las tienen planteadas, pues el seguimiento va a ser innecesario. ¿Listo? Entonces, eso es parte de este ejercicio. Listo. Bueno, Profe, ¿alguna pregunta? yo sí tengo una pregunta. Adelante. Profe, tú decías que la formulación es diferente para un proyecto productivo, uno social y uno personal. Pero ¿eso quiere decir que no hay un proyecto que tenga las tres? No, un proyecto debe tener en énfasis un alcance superior en alguna de las 3 instancias. ¿Sí? Uno puede tener un proyecto productivo que tiene alcance social.
¿sí? Y que cumpla con una expectativa personal, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, voy a montar una empresa para vivir de ella. Y listo, eso toca lo personal. Pero ¿cuál es la preponderancia ahí? La empresa, ¿sí? Si soy yo, perdí la empresa, porque el plan necesita pagar las materias primas, pero digo, no, yo necesito primero divertirme, o necesito primero comer, entonces yo voy a comer y después las materias primas, perdí la empresa. Tiene que haber una preponderancia. Si el proyecto es empresarial, es una empresa, pero tiene un alcance social, entonces vienen los trabajadores y dicen, jefe, anticípeme la quincena, que es que no tengo con qué comer hoy. Uy, hermano, pero me toca pagar la luz para que mañana podamos trabajar. No, jefe, pero es que yo tengo que comer, listo, hermano, vaya y coma, y no pagamos la luz otro día, no importa si no la cortan, pues perdí la empresa. Entonces, yo tengo que tener una preponderancia, ¿no? ¿Sí? Lo mismo que pasa en la iglesia y lo mismo que pasa en una fundación. Yo tengo ahí un pretexto o el proyecto está sustentado y forjado sobre algo, y ese algo es lo más importante. Lo que pase alrededor de él y los objetivos se plantean como tal, se deben alcanzar, pero no tendrían por qué reñir ni disminuir la importancia del proyecto central. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y eso normalmente pasa así, normalmente un proyecto tiene todo, pero hay proyecto que es personal y va a estar por encima de la parte empresarial y de la parte social, de la parte productiva y de la parte social. ¿Eh? Mi esposa, por ejemplo, ella tiene como proyecto ir al odontólogo, eso es personal. Y eso está por encima de lo empresarial, por encima de lo productivo, perdón, y de lo social, porque pues esa es una necesidad que tiene en lo personal y que tiene que hacer, ¿listo? O ir al médico, un tratamiento, una cosa que pues si no lo hace en lo personal, le va a afectar todo lo demás. Va a tener que sacrificar cosas productivas, unos días de trabajo, va a tener que sacrificar reuniones sociales, ayuda a otros, consejerías, pero tiene que hacerlo porque si no, va a llegar el momento donde ni lo uno ni lo otro. Entonces, en esa misma instancia, los proyectos se pueden clasificar. ¿Listo? Y hay una matriz que vamos a ver en la otra clase, ya hoy no alcanzamos, pero en la otra clase la vamos a ver, de cómo escoger cuáles proyectos son más importantes y cuáles no. Se llama matriz de priorización de proyectos. ¿Listo? Para que lo anotes ahí y me la pregunten en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como se rigen los proyectos. No lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Quedan 27 minutos, profe. Sí, pero esta Ah, matriz no la no, alcanzamos a ver. 17 minutos. Ok, esta matriz no No, la profe, alcanzamos a no ver, la hemos ¿verdad? visto. No, señor, no la hemos visto. Se la voy a mostrar. Esta matriz es una matriz que desarrollé yo en 2017, Dios la colocó en mi corazón, y se llama matriz de planeación estratégica. Y tiene todo que ver con los proyectos, porque la raíz de la formulación de un proyecto es la planeación, ¿sí? Es la raíz de la planeación de los proyectos, la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica comienza con el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es el versículo que el Señor nos da cuando nos dice, ámense los unos a los otros. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es ese mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a los demás como a nosotros mismos. Eso es pensamiento estratégico. Para mí, pensamiento estratégico es la capacidad para conseguir cosas que beneficien a todos. Cuando uno hace cosas que lo beneficien a uno, normalmente está destruyendo a otro. Normalmente. La familia, los amigos, la competencia, los mercados, alguien va a destruir. Y resulta que el Señor no nos enseña a destruir, sino a construir. Y construir es edificar a todos, edificarnos mutuamente. Ese es el amor que está hablando el Señor. Entonces, por ahí debe comenzar. ¿Cómo estoy realmente beneficiando a todos con esto? ¿O estoy conduciéndolos a una mala decisión? Después de eso, lo que uno decida hacer desde su pensamiento estratégico
una idea, un problema por solucionar, debe llevarse a un modelo de negocios. Ese modelo de negocios, en el caso de los productivos, y aquí nos empezamos a diferenciar de los proyectos productivos, es cómo voy a monetizar esa idea. Es decir, cómo voy a hacer que esa idea se convierta en ingreso. En el caso de los proyectos sociales, es cómo lo voy a sostener. Porque es que el proyecto social, yo no necesito ingresos en el proyecto social para ganar plata, necesito ingresos para sostener el proyecto. Si yo inicio un proyecto y no tengo cómo sostenerlo, pues el proyecto era muy lindo, traje mucha gente a beneficiarse, pero los tuve que abandonar causándoles un daño más grande y eso pues no tiene sentido, ¿sí? Entonces el modelo de negocio. Y el modelo de negocios se lleva a una instancia que es el plan de negocios. ¿Qué es el plan de negocios? Es esa forma de monetizar ahora puesta en todas las contemplaciones económicas que se implican gastos, costos, impuestos, ¿sí? Márgenes, ¿qué queda para poder ayudar a otros? Para el ahorro, para la inversión, para la capacitación, ¿sí? Hay que pensar en eso. Después de eso, la planeación estratégica. Ahora, ¿cómo voy a desarrollar todo esto? ¿Cómo voy a cumplir con todas estas etapas? Fíjense todo lo que implica un ejercicio completo, trascendente de un proyecto, para un proyecto. ¿En qué se basa todo este ejercicio? Todo esto va a estar directamente afectado por la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Es el ser de la organización, de la institución o de las personas que estén desarrollando el proyecto o que vayan a desarrollar el proyecto. El ser, su esencia, sus criterios, sus principios, sus valores, ¿sí? Entonces, por eso el Señor habla del yugo, porque imagínense un proyecto en yugo desigual, usted queriendo hacer las cosas para agradar a Dios y ellos para agradarse a sí mismos. Pues ya perdimos el año, ¿sí? O ellos para agradar a su familia y usted queriendo agradar a Dios. ¿Es distinto agradar a la familia, agradar a Dios? Claro que sí. Uno agradando a Dios puede agradar a la familia, con toda seguridad, pero agradando a la familia no necesariamente agrada a Dios. Hay mucha gente que dice, yo robé porque mi familia no tenía que comer. Ah, pues le agrada a la familia, pero a Dios le agrada que tú robes, ¿verdad? Y ese es el argumento de muchas personas que roban. Llámense políticos o empresarios o inversionistas o lo que quieran, en menor escala o en gran escala. ¿Sí? Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Eso le agrada a Dios. Cuando Dios dice, ámense los unos a los otros, no se perjudiquen, no se quite, no ansíe lo del otro, no seas avaro, no seas codicioso, ¿sí? No mire la mujer del prójimo, tampoco mire sus pertenencias y sus riquezas. O sea, ahí estamos pensando en valores y principios. Sobre esa base se construye la estrategia, se planea, se definen los niveles tácticos, que es cuando la estrategia falla, cómo me mantengo en ella, y se ejecuta, ¿sí? O se cumplen con las acciones. Eso tiene unas implicaciones, un diagnóstico, un entorno, el análisis de ese entorno, de las capacidades y de las limitaciones que hablábamos ahora, el planteamiento de las oportunidades estratégicas en términos de valoraciones y de objetivos, y las estrategias como tal, corporativas y de portafolio que vamos a desarrollar, un plan de acción compuesto de actividades responsables, cronogramas, presupuestos y unos indicadores de gestión que me digan cómo voy para hacer seguimiento. Todo esto lo tiene un proyecto. Luego unos procesos, donde hay procesos micro, procesos macro, procesos de apoyo, procesos complementarios y procesos claves. ¿Sí? Y unos resultados. Observe que primero está la retroalimentación, los procesos y luego están los resultados para poder corregir, para que los resultados se den. Porque si no esperamos a los resultados,
pues es factible que no tengamos correcciones o las tengamos muy tarde. Pero también una vez se dan los resultados, hay también retroalimentación y también hay revisión de procesos. Y eso es lo que llamamos mejoramiento continuo. Cuando las organizaciones están dedicadas a mirar cómo hacen que los resultados cada vez sean mejores. Esto es lo que llamamos planeación estratégica y esto es lo que nos sirve para entender los proyectos. Y aquí vamos a dejar cuando son las 7:40. Entonces, ¿cómo les pareció? Profe, Señor. yo creo que está muy interesante y yo creo que en la práctica se aprende, ¿no? Y en la práctica como digo yo, toda esta, digamos, teoría se practica y así se lleva a cabo. Cuando se lleva a cabo, pues uno realmente adquiere un conocimiento. De pronto, mirarlo como un tema de clase y ya aplicarlo a la vida es realmente el conocimiento, creo yo, el conocimiento, digamos, verdadero, cuando cada uno de nosotros lo puede aplicar. Yo creo que en la vida de todas maneras nosotros hemos tenido proyectos, pero lo importante es cómo organizarnos mejor y aprender de ellos, de estos procesos para tener mejores resultados. Perfecto, John. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos en la fase de sensibilizarnos respecto a la necesidad de planear y luego vamos a planear seguramente con mucha capacidad, entendido y sensibilizado de nosotros la necesidad de hacerlo. Lo más difícil de la planeación es creer en la planeación. Lo mismo que con la relación con Dios. El problema no es saber que Dios existe, el problema es creerle a Dios. ¿Sí? Entonces, en la planeación pasa lo mismo. Y sabemos que existe, pero ¿cuánta gente le cree a la planeación? Eso hágale, hágale, hágale. Y por hacerle muchas veces cometemos errores que cuestan mucho. Entonces, bueno, muy bien, gracias por la intervención, John. Espero que a los demás les haya agradado la clase, que hayan disfrutado y nos vemos entonces el próximo lunes. Profe, me dejó con las manos levantadas 2 veces. ¿Será para la Ay, próxima? adelante, qué pena, Mercedes. Qué pena, qué pena. No, Dime. bueno, pequeñito porque enseguida se va a acabar la clase. Profe, no, hay unas preguntas que quería hacer con respecto de la terminología para la próxima clase. En cuanto, por ejemplo, con lo de los proyectos productivos, aquí por lo menos en Cartagena, ¿cierto? Es muy fácil realizar emprendimientos, proyectos, porque aquí hay para todo. O sea, aquí hay una cosa impresionante de pobreza, corrupción, vulnerabilidad. Yo vivo en Cartagena y aquí no hay competencia, porque aquí hay para todos los gustos. Entonces, realmente se pueden hacer muchos emprendimientos, fundaciones y eso. Sin embargo, ahorita que oí la palabra proyectos productivos, aquí precisamente, cuando se habla de esa palabra, se habla por ejemplo, patios o proyectos productivos. ¿Qué significa ello? Todas aquellas parcelas o los patios, incluso de las casas, aquí se usa mucho lo que es patios traseros para poder hacer huertas, para poder hacer los patios de las personas aprovechables. Y eso es lo que le llaman aquí proyectos productivos. Entonces, me confundí un poco con respecto a esa terminología porque pues es muy utilizada aquí en Cartagena. Y lo otro de proyectos sociales y personales, sí, obviamente. Y entonces los proyectos productivos siempre van a ser sociales, porque siempre se le ayuda a las personas a aprovechar sus patios y de pronto aquellos terrenos que incluso el distrito o el estado, el departamento, etcétera, les concede. Eso era. Sí, pues mira, no todos los proyectos productivos en el nombre técnico de proyecto productivo son sociales, no, ni serían necesariamente sociales. Deberían serlo, ¿no? En la filosofía y en la orientación que nosotros como empresarios debemos tener cuando somos pues, seguidores de Cristo. ¿Sí? Debería tenerlo. Y casi que de manera natural, si nuestro sentir está en Cristo, lo van a tener, lo van a tener. Pero no es que sea un imperativo desde el tecnicismo
o desde lo académico, el que tengan alcance social. ¿Sí? Este es un apelativo que ha tomado en Cartagena la alcaldía para esos proyectos, y que se ha llamado proyectos productivos para marcarlos ahí. Pero es un apelativo de un tecnicismo dentro de los proyectos. ¿Sí? El proyecto productivo remitido a hacer los patios productivos, primero, eso no es nuevo en el mundo, eso lo viene haciendo Europa y lo hizo por muchos años. Lo que pasa es que es muy limitado y hace alusión a una economía que se llama una microeconomía social. La microeconomía social no es eficiente, es ciertamente muy ineficiente, porque producir a pequeñas escalas pues tiene unos costos muy altos que a veces ni siquiera permiten hacerlo sostenible para el hogar. O sea, uno mete en cualquier cosa en un patio, le caben 2 o 3 y al poco tiempo no le sirvió, y lo que dio allí no fue suficientemente bueno, porque no le puso abonos, porque no le puso componentes orgánicos adecuados, o porque le está saliendo muy costoso. Entonces, producir yuca o producir llame o producir algo ahí que puede salir mucho más barato comprado en la tienda, pues hace que se desestime todo el nivel productivo social que está promulgando la alcaldía. Son proyectos muy bonitos, pero muy mal planeados. Son para impresionar y para ganar votos, porque en la práctica La corrupción, profe. no conducen a nada. Entonces, Así pues yo he es. tenido la oportunidad de trabajar con estas instancias, o sea que fui presidente de ACOPI y manejé muchos proyectos, y hoy en día trabajo como asesor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de algunas alcaldías. Y lo primero que coloco sobre la mesa es: nosotros no podemos hacer cosas pobres ni pequeñas, porque es que enseñamos a la gente a pensar en ruina, ¿no? Nosotros tenemos que enseñar a la gente a pensar como Dios nos pide pensar: abundancia sobre abundancia, hacer las cosas bien hechas, hacer las cosas con los recursos que tenemos, pero de manera inteligente. Ustedes ven, por ejemplo, el país más innovador del mundo es Israel, y las cosas que hace son en grande. Son cosas con grandes inversiones, con digamos que sueños altos, no con, produzcamos agüita, son los principales productores de agua en el mundo, con grandes equipos que producen muchos litros de agua. Aquí alguien dice, por eso ya lo escuchaba: yo tengo una máquina para hacer agua. ¿Cuánto hace? No, yo hago 20, 30 litros al día. Se necesitan 10.000, 20.000 litros diarios. Eso es lo que nos hace un poco limitado. Pero bueno, ese es otro tema que después vamos a contemplar. Para cerrar la pregunta, el término es un término técnico que lo acuñaron ellos para una cosa específica de una escala, pues digamos que bien intencionada, pero limitada. ¿Listo? Bueno. Muy Listo, bien. profe, Gracias. gracias. A ti, Entendido Mercedes. perfectamente. Muchas No, gracias. que listo, entendido perfectamente. Gracias. Perfecto. Bendiciones a todos. Amén, profe, igual para Gracias, usted. profe. Muchísimas gracias. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, Feliz fin de profe. semana. Dios les bendiga.